¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Hermanos, acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Después de escuchar estas palabras de boca del pastor evangélico estadounidense Jim Jones, 918 personas perdieron la vida el 18 de noviembre de 1978 en un remoto lugar de Guyana, el noroeste de América del Sur. El mayor suicidio colectivo de la historia, lo calificaron los medios que cubrían la tragedia. Sin embargo, para otras personas como Laura Johnson Cole, una de las sobrevivientes de la masacre, se trató de un crimen mucho más grave. Pero, ¿qué ocurrió aquel 18 de noviembre que causó semejante desenfreno de muertes, incluido el asesinato de un congresista y 3 periodistas? Habría que empezar a contar la historia desde su germen, desde su inicio, 3 años antes, cuando Jim Jones y sus seguidores del Templo del Pueblo decidieron mudarse desde California a esa esquina recóndita en la jungla sudamericana. Bienvenidos amigos de Café Coloquio, bienvenidos a todos los oyentes. Es un gusto nuevamente estar aquí grabando este episodio para ustedes. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien, Raúl, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo has estado? Muy bien, Mauro. Aprovechamos para saludar a todos los suscriptores, amigos, personas que nos escuchan, familiares. Y yo quisiera saludar a los suscriptores que tenemos en Ecuador. Un saludo para la gente de Perú, Ecuador, en Chile, Uruguay, Paraguay, México, Venezuela también, claro que sí. Estados Unidos, Francia, Canadá, Francia, y España. Estamos bien regaditos afortunadamente. Qué bueno, les agradecemos de todo corazón a los que se han suscrito últimamente. Gracias por ayudarnos, gracias porque nos están permitiendo cumplir pues ese objetivo. Mil gracias para todos ustedes porque es por ustedes que esta comunidad cada vez crece mucho más. Raúl, tema bastante perturbador, diría yo, y es pan nuestro de cada día. Siempre estamos viendo este tipo de personajes. Hoy vamos a hablar de un personaje en específico que fue el protagonista de lo que se conoció como uno de los, o el mayor suicidio colectivo de la historia. Y hablamos de un líder religioso muy carismático que logró influenciar a casi 1000 personas para que de manera voluntaria se quitaran la vida. Bueno, vamos a ver eso, vamos a entrar en materia, pero entonces te invito a que nos sirvamos un café y que los oyentes también se sirvan el café para que empecemos. Claro que sí, yo los quiero invitar a que se sirvan su café, a que se coloquen sus auriculares, se sienten bien cómodos para que escuchen el tema. Bueno, Mauro, empezamos hablando de la persona, la cabeza visible que llevó a esas personas a que se quitaran la vida de una manera que sobrecogió al mundo en aquel momento. Estamos hablando del líder de esa secta. Este líder se llamaba Jim Jones. Él nace en Indiana en el año de 1931. ¿Y cómo te parece, Mauro y oyentes, que desde pequeño él sentía cierta atracción por la capacidad de Hitler de mover las masas, de mover a la gente, de entrar en ese éxtasis? Y entonces por este motivo él se dedicó a estudiar los discursos de Hitler y también de otros predicadores, porque él ya era pues protestante, y él veía cómo estos personajes movían las masas, y entonces él igualmente pensó que el lugar donde él podría llegar a ser como esas personas que admiraba, a ser un líder que moviera masas, sería ¿en dónde? En la iglesia. Entonces, por tanto, él se ordena como pastor en una denominación cristiana protestante llamada los Discípulos de Cristo, que para esa época era una denominación seria, creíble. Él se ordena allí y ya a sus 25 años
él funda su propia iglesia a la cual llamó el Templo del Pueblo. Y finalizó también como esta fue siempre el nombre de su iglesia, ¿no? Sí, el Templo del Pueblo. Este señor Raúl, según pues los que han investigado a este señor, él fue, al parecer, siendo niño como muy retraído, e incluso tal vez tuvo pues como la presencia de bullying en su vida pues Claro, cotidiana en su cuando era un colegio. niño. Y mira lo que resultó finalmente siendo este señor, un líder exageradamente carismático que logra pues todo lo que vamos a hablar a continuación. Hagamos una cronología, Mauro, de cómo se funda el Templo del Pueblo. Entonces, hablamos que tenía 25 años cuando funda su primera iglesia. Eso fue en Indianápolis, una comunidad religiosa que acogía a personas blancas como también personas negras. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque eso fue en el año de 1965, cuando todavía había mucha segregación racial, cuando todavía había mucho racismo en los Estados Unidos. Entonces él funda esta iglesia en una pequeña población de Indianápolis. Ya para el mes de junio de 1965, esta iglesia realiza su primer éxodo, se cambian. 140 miembros que tenía ya esta iglesia se mudan para un pueblo pequeño llamado Redwood Valley, un pequeño pueblo en California. Allí él construye la iglesia y la comunidad. Entonces ya se pasa de Indianápolis a California, para un pueblo pequeño. Ese fue el segundo... Sí, el segundo movimiento. Ya en 1972 él inicia una gira por todo Estados Unidos con la gran mayoría de su iglesia, como en 4 o 5 buses de esos grandes, a fin de ganar adeptos por todo el territorio de Norteamérica. Hace una gira entonces. Grande, donde venden, por ejemplo, donde hacen un merchandising de... Vendían souvenirs, una cantidad de cosas. Fotos del líder, una serie de cosas. Entonces logran coger o captar más adeptos. Empieza a crecer de una manera exponencial la fama de este hombre. Exacto. Entonces, pero tú sabías, disculpa, que él arranca, Raúl, con su grupo religioso de manera independiente y se da cuenta... Sí, ya no con la... la denominación. Cuando recién Uh-huh. inicia, él arranca con ese grupo de manera independiente y pues no es que le estuviera yendo muy bien. No era mucha eran la gente 140 personas. No era mucha la gente que se acercara y ahí es donde el tipo decide... El recorrido para ganar más adeptos. Decide adherirse a esta denominación que era una denominación seria, reconocida. Y más conocida. Y eso fue como su plataforma para el crecimiento que tuvo. Bueno, pero entonces mira, en ese año de 1972 que hacen esa gira y ganan muchos adeptos, ese mismo año nuevamente se mueven. Vuelve a otro brinco. Ya es el tercer éxodo. Se van para San Francisco, California, ya una ciudad grande. Uh-huh. Allí tienen contacto y vínculos con personalidades y políticos. Así es. ¿Qué pasaba en ese tiempo en San Francisco, Mauro? En la década del 70. Movimiento hippie. Aquí LSD. se forma un caldo de cultivo ideal para este señor. No, y la iglesia crece de una manera impresionante. 5,000 miembros. Y es que, Raúl, en la sociedad hay un descontento muy tremendo debido a la guerra en Vietnam. Hay una cantidad de gente que regresa. Muchos no estaban de acuerdo con esa guerra. El racismo. El racismo jugó un papel muy importante y este hombre capitalizó todo eso. Capitalizó todo esto y está llevando un mensaje que era, por cierto, muy particular. Muy atrayente. Muy atrayente porque él hablaba de una especie de comunismo, socialismo evangélico. Un socialismo cristiano. Este hombre logra captar esta cantidad de personas y en la iglesia de él cabían las personas en condición de calle, vulnerables, como también cabía el rico, el clase media, las personas de raza negra. El tipo le jugó muy duro a lo que fue el racismo como tal. Pero mira, tan importante cuando él empieza a trabajar sobre ese mensaje donde se acoge toda clase de personas y las personas allí se sienten parte de una comunidad, se sienten incluidos. Esta iglesia empieza a crecer mucho, pero entonces también empieza el contacto de Jim Jones con políticos y personajes muy sobresalientes de la época. ¿Por qué, Mauro? Porque, como lo decía ahora, ya tenían 5,000 miembros, esa iglesia, el Templo del Pueblo. Pero aparte de eso, su directorio, el directorio de esta iglesia contaba con más de 40,000 personas y dirección. Entonces imagínate eso para un político que es oro puro. Oro puro, son Entonces, votos en potencia. Entonces inclusive tuvo mucho respaldo de este activista
homosexual, de apellido Mill, que hay una película de él, era buen amigo de Jim Jones y lo apoyaba por esa labor que estaba haciendo. Entonces, senadores, políticos lo buscaban, lo apoyaban, pero también ahí se empezó a dar algo que tú tienes y me compartías ahora, y era que él empezó ya a mostrar ahí esos síntomas, o más bien esos signos, perdón, esos signos de manipulador, de controlador, porque inclusive me contabas que golpeaban a aquellos que no estaban como de acuerdo con él. Mucha gente que logró retirarse de la iglesia empezó a contar su testimonio y a decir, no se imaginan las barbaridades que hacen dentro de ese templo, lo que pasa allí. Y efectivamente aquellos que no estaban de acuerdo eran brutalmente golpeados. Pero es que este hombre, Raúl, detrás de toda esta fachada de profeta, todo lo que de Mesías que hemos hablado de este señor era una persona que consumía drogas. Uh-huh. Es que, de hecho, Mauro, disculpa que te interrumpa, los oyentes van a ver en las imágenes que este señor usaba siempre unas gafas oscuras. ¿Sabes por qué? Para tapar lo que los era ojos, evidente, los ojos demacrados. Así es, entonces... Por el consumo de drogas. Es entonces cuando empieza ese incremento en el consumo de drogas de parte de Jim, empieza a usar estos lentes oscuros para que no lo delataran. Para no evidenciar eso, para que no lo delataran sus ojos, su ¿cierto? adicción. Empieza también, Raúl, no solamente a ocurrir eso, sino que, como te decía, gente que salió del templo comienza a contar sus testimonios. Entonces empiezan una serie de denuncias de las cuales inicialmente ese señor sale bien librado, porque es que incluso las denuncias comienzan, Raúl, en el penúltimo éxodo que tuvo antes de llegar a San Francisco. En San Francisco pues hay toda esta explosión y crece tanto la iglesia, y allí nuevamente comienzan estas denuncias. El hombre se ve metido en el ojo del huracán y allí es donde toma la decisión de irse. El último éxodo. El último éxodo, de irse de Estados Unidos, cosa que venía planificando con antelación, pero que no le alcanzó el tiempo para lograr pues terminar las instalaciones bien. Le tocó salir de pronto y llegó a hacer todo desde un principio allí. Bueno, entonces siguiendo con la cronología, pero antes, que se me quedaba algo, y es que cuando estaban todavía en San Francisco y que tenían tanta acogida y tanta respuesta a la gente, él hacía unas reuniones de sanidades falsas, donde, bien interesante, donde realmente parte no había ningún... todos eran actores, actrices, y a una señora inclusive le quita un yeso y la pone a correr, pero resulta que todo era una pantomima. El yeso estaba puesto ahí de mentiritas. Sí, entonces ya lo estaban investigando. De hecho, le hicieron un reportaje a alguien muy conocido en el medio periodístico en San Francisco, donde estaba ya divulgando cosas, y ahí es donde ellos toman la decisión en 1975 de realizar el éxodo a la Guyana. Entonces, esa ruta los llevó a la Guyana, a una ex colonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde él decidió fundar una localidad en la que se viviera el ideal forjado en el interior del Templo del Pueblo. ¿Cómo puso ese lugar? Nada más y nada menos que lo llamó Jonestown. Imagínate el ego pues de este tipo, puso así a esta comunidad. Entonces decía esta mujer que citabas ahora, que fue una de las pocas sobrevivientes, ella decía que escogieron la Guyana porque hablaban allá inglés y no iba a generar ningún problema con la inmigración de las personas que quisieran unirse al proyecto. Entonces, no había problema, pues, o la barrera del idioma como tal. Exacto. El tipo tenía, disculpa Raúl, el tipo tenía como que muy buenas relaciones con el primer ministro de Guyana. Claro, eran como que amigos. Llega allí, compra una cantidad de tierra en esa selva, esta gente le vende esa tierra muy gustosamente, y allí es donde él decide llevar a cabo su proyecto. Es que se dice que todo parecía encajar. Casi 900 adeptos viajaron desde California hasta Guyana. Fue por grupos, ¿no? Se fueron por grupos. No salieron todos los 900 de una, sino poco a poco, para no generar pues sospechas ni nada de esto. Entonces, cuando llegan allí, a ese terreno que tú dices que compraron o alquilaron, se construyeron casas. Se estableció una comunidad que muchos de quienes en ella vivieron no dudaron en describirlo como un paraíso socialista. Había descrito Jones en muchos de los audios que encontraron en ese lugar cuando el FBI fue y se dio cuenta de esa tragedia. Encontraron unas grabaciones donde Jonestown
Jim Jones decía que ese era un paraíso socialista, ¿no es cierto? Y un lugar dedicado a vivir por el socialismo, por la equidad económica y racial. Estamos viviendo de una forma común, increíble. Se escucha en unas grabaciones, imagínate. Ellos pretendían que esto fuera una comunidad autosostenible, ¿no? Autosostenible o autosustentable, claro. Pero finalmente no lo logran. Bueno, mira, es que no se pudo llegar a eso. Inicialmente se crean granjas comunitarias que en parte proveyeron gran parte de esos suministros en Jonestown, que era la comunidad. Y los que faltaban, los suministros que faltaban, eran traídos desde Georgetown, que es la capital de Guyana, gracias a un acuerdo comercial con el gobierno de ese país, que él tenía cercanía con este presidente o primer ministro. Pero poco a poco, la personalidad de este señor Jim Jones comenzó a volverse más errática y más celosa, o sea, más manipulador. ¿Cómo te parece que cuando ya estaban estas personas allá, este señor en medio de sus reuniones, de los cultos que él dirigía, ¿cómo te parece que tenía una ramada gigante, o sea, un kiosco grande, donde el lugar donde él predicaba, pues que tenía sus micrófonos que llegaban pues a todos estos altavoces que cubrían el lugar, era una silla por ahí de 2 o 3 metros, que él quedaba alto, entonces lo podía ver toda la gente. Este señor empieza a hacer unas tales noches blancas, aparte de los cultos que hacía unas noches blancas. ¿Y en qué se basaban las noches blancas? Era que ellos simulaban un suicidio con cianuro y con otras sustancias. Resulta que en esas jornadas él comenzó a mencionar acusaciones como traidores y cerdos capitalistas, y le decía a la gente y les decía pues, y les describía supuestas amenazas de la CIA contra ese paraíso que él estaba construyendo allá. Entonces, durante esas noches blancas, Jones les daba a los miembros de Jonestown 4 opciones. Les decía, bueno, si vienen aquí a acabar con nuestro paraíso socialista, él les daba 4 opciones, eran las siguientes. La primera era huir a la Unión Soviética. La segunda era cometer un suicidio revolucionario, como él lo llamaba. La tercera era quedarse en Jonestown para luchar contra los invasores. Y la cuarta era huir hacia la selva. Eso reveló un informe del FBI en las grabaciones que encontraron allá en Jonestown. Entonces, hombre, esa era la forma como él estaba trabajando a estas personas, y era lavado de cerebro. Pero mira que esto va más allá, Raúl. Se forma esta comunidad, se inaugura pues este lugar como tal. Este señor lleva armamento y arma a una guardia prácticamente que se encargara de solucionar los problemas y de cuidar de que la gente no se fuera. Claro. Y pues quién sabe qué le podía pasar a aquel que intentara huir, ¿no? No, es que creo que eso se convirtió en una prisión. El asunto es que hay un detonante para que pongan los ojos en este lugar, y ese detonante es por una exmujer del mismísimo Jones. Es que eso se da, Mauro, en octubre de 1978, cuando empiezan las denuncias sobre abusos en Jonestown. Entonces esto alcanzó los oídos del representante de la Cámara por el estado de California, un señor llamado Leon Ryan. Lo que tú dices es cierto, o sea, aparte de que habían familiares que no se quisieron ir de California a Guyana, se enteraron muy remotamente de que sus familiares no los dejaban comunicar con ellos. Y del mismo San Francisco, porque sí, ellos parten de San Francisco. Claro, Francisco. ya desde ahí ya venían los abusos. Entonces ellos empiezan a hacer estas denuncias, y ahí también entra la denuncia de una ex mujer de Jim Jones que tenían un hijo y es menor de edad, y este señor se lo llevó para la Guyana. Entonces esta mujer va a la prensa, acude a entes pues gubernamentales o de justicia, para que el niño pueda ser nuevamente repatriado a Estados Unidos, porque ya no dio la autorización de que saliera. Uh-huh. Pero resulta que como este señor Jim Jones era tan amigo del presidente o primer ministro de Guyana, obviaron esa petición, y él dijo, no, eso es porque quieren de pronto desestabilizar nuestra comunidad o algo, que no le pusiera cuidado. Entonces desestimaron esa petición. Pero como se seguían dando pues estos abusos, pues este señor Leo Ryan
decidió visitar Georgetown. Mauro, ¿cómo te parece? Entonces, el congresista. El congresista. Entonces él dice, no, pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo allá. ¿Por qué? ¿Sabes por qué le presta tanta atención? Primero que todo porque habían como 900 ciudadanos norteamericanos y él tenía que mirar a ver qué era lo que estaba sucediendo con ellos. Entonces, con la inminente, perdón, más bien, visita, Jones comenzó a hablar a sus seguidores en un tono fatalista y a reforzar su discurso, a tratar de traidores a las personas que intentaran irse. De una vez les está advirtiendo, los trataba de traidores, que los que de pronto se quisieran ir con el congresista Ryan, dijo Johnston Cole, una de las sobrevivientes. Entonces, el relato en esta parte, la historia, Mauro, se torna muy turbio. De acuerdo a testimonios de los pocos sobrevivientes de aquella jornada del 18 de noviembre, el congresista Ryan concluyó su visita. Listo, él llega, concluye su visita, pero antes sucede algo, y es que hacen una actuación, ¿no es cierto?, para mostrar una cara... Pero contextualicemos un poco antes de llegar allá, Raúl, porque este congresista el señor Leo, ¿cómo es que llama? Leo Ryan. Sí. Este hombre empieza a solicitar una visita a este lugar y que lo reciban, y este señor Jim Jones se niega, es reiterativa su negativa, hasta que después de mucho insistir decide recibir la comitiva que llega a Estados Unidos. Probablemente ese tiempo por el cual se negó, pues en ese tiempo era para hacer sus preparativos. Finalmente acepta que lleguen allí y efectivamente lo reciben. Él va con, creo que 3 periodistas. Sí. Y eran más personas como tal. El asunto es que llegan allí, los reciben muy amablemente, y pues Leo Ryan se consigue una comunidad donde ve gente muy bien vestida, como que muy contenta, haciendo diversas actividades. Trabajando pues, en sus labores cotidianas, todos están contentos. Las que se dedican a la enfermería, aquellas que se dedican a cuidar a los niños, los otros en las granjas, en fin, como dices, las diferentes labores. Ese día pasa así, hacen el recorrido y finalmente la noche de gala, ¿cierto? Hacen una cena de gala. Una cena de gala donde querían pues agasajar a esta gente que había llegado a Estados Unidos. Y que se fueran con una muy buena imagen de la comunidad de Georgetown. Y allí había música, estaba todo muy bien montado. De repente una persona, un hombre, se le acerca a Leo y le pasa un papel, una nota en un papel. En la mano, como si que no vea a nadie. Al parecer este señor de pronto alcanzó a percibir que había pasado eso, Jim Jones. La cosa queda así, este hombre lee la nota y la nota decía, sáqueme de aquí, por favor. Resulta que al día siguiente este señor dice, ¿quiénes se quieren ir conmigo? Y pues mucha gente levantó la mano y dijo, listo, yo me voy con usted. Y se montaron en un camión, creo que eran varios camiones. Pero antes de eso, algunas personas se vuelven hacia Jim Jones y le dicen que los disculpe, pero ellos ya quieren estar en la casa, ya terminó como esa aventura. Y él, tú sabes que para un líder de una secta y manipulador como este, eso es lo peor que le puede pasar, perder el control, de que le vaya a la gente de las manos. Entonces sí, volvamos al relato. Se van en un camión, se van con el congresista, con Leo Ryan y con los periodistas. ¿Rumbo a dónde? A un aeropuerto donde va a salir una avioneta, donde van a llevar a la gente a la capital, ¿no es cierto?, para nuevamente regresar a los Estados Unidos. Que era de hecho una pista de aterrizaje que servía para una población cercana que había después de allí del lugar, ¿cierto? Pero bueno... Pero ¿sabes qué pasó cuando se empiezan a montar varios en ese camión para dirigirse al aeropuerto? Sí. Dentro de los camiones iban infiltrados. Iban infiltrados que ya tenían su jugada en la cabeza. Bueno, antes de salir en la avioneta rumbo hacia la capital, que es Georgetown, se van con este congresista, llegan a la pista de donde va a salir la avioneta, y resulta que unos pocos de los miembros del templo del pueblo que aceptaron esa invitación salieron con la comitiva, y cuando va a despegar la avioneta, atraviesan un tractor y llegan 8 personas armadas. Cuando están abordando la avioneta. Y llegan 8 personas armadas y empiezan a disparar. Muere el congresista,
mueren los periodistas y todos los demás que estaban ahí. Y otros huyen hacia la selva. Algunos alcanzan a huir hacia la selva heridos y no conformes con estas detonaciones, pues estos disparos que hicieron, se acercaron a los cuerpos y terminaron de vaciar sus armas para rematarlos. Esto ocurrió. Bueno, entonces se escuchan las detonaciones. Creo que había por ahí cerca una base militar de la Guyana. Llegan los personajes que él había enviado y le dicen pues que asesinaron a todas a los que se pensaban ir, a los desertores, y él ya pierde la cordura. Mejor dicho, Mauro, la cordura de Jim Jones colapsó, o eso fue lo que dijeron varios testigos. Sí, al parecer dan aviso porque es que los militares tardaron hasta el día siguiente sí, para claro. llegar. Entonces él ya sabía lo que iba a suceder. Entonces el líder mandó a reunir a todos los integrantes de la comunidad de Johnstown. Reiteró que las amenazas de ese paraíso eran reales. Hay que hacer una revolución de muerte, les dijo. Por el amor de Dios, ha llegado el momento de terminar con esto. Se puede escuchar en las grabaciones que el FBI logró recuperar. Y parece ser que en la voz de este señor se puede notar un estado casi de delirio. Entonces lanza la frase con la que empezamos y con la que tú empezaste el podcast, muy premonitoria. Hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo. Hemos tenido una buena vida y hemos sido amados, sentenció. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Esas fueron las palabras y están ahí grabadas que yo las escuchaba para poder pues realizar el capítulo. Escuchaba la gente como gritaba, los niños ya empezaron a llorar. El lamento de los niños. El lamento de estos niños, e inclusive se escucha por allá la voz de una mujer que dice: lo hago por ti, Jim Jones, imagínate, me suicido por ti. Entonces, cuando él dice acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía, las secretarias y enfermeras que trabajaban allá en Johnstown comenzaron a entregar refrescos llenos de cianuro. Parece ser que era un jugo o un zumo de uva o un ponche que le adicionaron cianuro. Imagínate, cianuro. Y la gente las bebió. Se los dieron también a los niños y a los bebés. No sé si sabes, Mauro, pero la muerte por cianuro, el envenenamiento por cianuro es muy doloroso. Creo que produce unos retorcijones, dolores fuertes, agonía. Y finalmente falta la respiración. Sí, eso escuché. Yo pensaba lo contrario, yo pensaba que era una muerte muy rápida. No. Y de hecho esa visión, pues, ¿sabes de dónde saco esa visión? De las películas. Sí. Recuerda que los agentes secretos andaban con la cápsula o en un anillo. Pero no, creo que es una muerte muy dolorosa y de hecho en las grabaciones tú puedes evidenciarlo, y es que los niños empiezan a gritar del dolor, a retorcerse del dolor, y este señor lo que dice es instigar a las madres, por amor a Dios, dice él, cálmenlos y mejor dicho que les den a beber rápidamente esa bebida con cianuro. Entonces más de 900 personas, para ser precisos 918. ¿Fueron cuántos niños? Se desplomaron muertas en ese enorme kiosco, fueron 300 niños. Entonces, cuando los medios dieron cuenta de la tragedia, quedó consignado como el mayor suicidio colectivo de la historia. 918 personas. Y la pregunta que se hacen es: ¿y los niños? Ellos no se suicidaron. A las madres les arrancaron sus bebés y después les dijeron que era imposible vivir sin ellos, concluyó Johnston Cole, una de las pocas sobrevivientes. Entonces ella dice: ahora que reflexiono sobre esto, me doy cuenta que lo que ocurrió, o lo que corrompió más bien a Jones, fue el poder. Todo el tiempo que estuvimos en Guyana, él siempre tuvo el control absoluto. Cuando perdió ese control absoluto, no fue capaz de soportarlo y llevó a toda esta gente a la muerte. Se dice, Mauro, que Jim Jones fue hallado muerto también, pero no había sido derribado por el cianuro, sino por un disparo de una escopeta. Al parecer, pues hay muchas teorías. Una de ellas es que sí, efectivamente fue hallado muerto por un disparo, pero dicen que él no se suicidó, que fue una enfermera la que le disparó
y finalmente pues ella se disparó también, se quitó la vida, pero que fue una enfermera la que jaló del gatillo. Y por ahí hay una cantidad de historias conspiranoicas, pues igual todo es válido, ¿cierto? Hablan de que esto era un proyecto de la CIA y que este señor Jim Jones trabajaba para ellos, que fue sacado de allí y que estuvo durante mucho tiempo en otro lugar con otra personalidad, con otra identidad, perdón. Bueno, pero eso ya es pura mera especulación porque el cuerpo pues, de él fue hallado allí muerto. Entonces, es terrible cómo se cierra este capítulo de una persona manipuladora, de una persona que llevó a la muerte a 918 seres humanos. Pero, ¿qué podríamos ir concluyendo, Mauro, para ir cerrando este capítulo? Y es que lastimosamente no ha sido la única tragedia. De hecho, por ejemplo, el 19 de abril de 1993 hubo un acontecimiento muy, muy tremendo en Waco, Texas, que fue este señor David Koresh, que pertenecía a una secta llamada Davidianos. La secta era de origen adventista, pero este tipo se proclama pues como un mesías y se encierra con todos sus seguidores en el rancho Monte Carmelo, allá en Texas. Antes de que sucediera todo esto, él manipulaba a sus seguidores, se acostaba con menores de edad, se acostaba con las esposas de sus seguidores, los manipulaba como quería. Pero entonces cuando el gobierno de los Estados Unidos, cuando las autoridades se dan cuenta, van a allanar a este rancho allá en Texas, en Waco, y resulta que los reciben a disparos, se arma una batalla. Se armó una guerra. Sí, que inclusive la pasaban en vivo por televisión. Y allí mueren 4 oficiales, pues que estos hombres armados que él tenía ya les disparan. Pero cuando ya se ven cogidos, lo que quería la policía era que ellos salieran, se entregaran y no hubiese pues muertes. Pero este señor prende esa iglesia y mueren allí 19 hombres, 34 mujeres y 23 niños. ¿No te parece? No, y así tenemos, Raúl, muchos ejemplos de autodenominados profetas o mesías, salvadores, que las personas terminan siendo influenciadas 76. Y son seguidores ciegos de este tipo de personajes. Y Raúl, ¿qué decirle a la gente? Yo quisiera que antes de que se acabara este episodio, hablamos un poquito rápidamente de las características de estos tipos, de las señales. Hombre, pues el perfil como tal. El perfil de un líder de una secta a primera vista se muestran como encantadores, como amables, con facilidad para tratar a las personas. Grandes oradores. Exacto, grandes oradores, con muy buena retórica. Así son estos líderes de las sectas, una de las características. Pero con el tiempo la situación cambia y este líder se empieza a mostrar su verdadera personalidad, su rabia interior y su agresividad. Entonces una secta no sería nada sin su líder, que es el que establece las normas y las hace cumplir. Pero según los expertos en psicología forense o en psicología, suelen tener unas características muy comunes que además son el detonante de su comportamiento como falso gurú. Y una de las características que se les une es el trastorno narcisista de la personalidad. Por lo general, estos líderes de sectas sufren de ese trastorno narcisista de la personalidad. ¿Y qué es esto? Que ellos necesitan reconocimiento. Un narcisista necesita reconocimiento a su alrededor, aceptación e inclusive idolatría, que lo idolatren. Entonces, ese es el resultado de una profunda inseguridad en sí mismos, inferioridad y falta de aceptación. Esas son como una de las características que tienen estos líderes de estos grupos religiosos, de estas sectas, pero no solamente quedan lo religioso, Mauro, también en lo político. Sí, señor, son muchos los políticos que mueven masas y a su amaño, a su antojo. Bueno, Raúl, se nos acaba el tiempo. Sí, ya. Llegamos al final del episodio, se nos quedan tal vez algunas cositas cosas en el tintero que teníamos muchas ganas de nombrar, pero pues como les digo, nos da el tiempo ya. Sin embargo, yo sí quisiera decirle a la gente, tengan cuidado. Aprovechen su discernimiento, verifiquen, estén pendientes de las señales, porque es que hay gente que entrega su dinero, entrega incluso su casa, se deja de hablar con sus seres queridos, con sus familiares por ir detrás de
un personaje de estos. Sí, importante hacer énfasis en que más que seguir una religión es mejor alimentar y practicar una espiritualidad verdadera, profunda. Una sana espiritualidad, así es. Raúl, nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Quisiera despedirme también de todos nuestros oyentes, recordarles que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Estamos muy atentos allí a lo que escriban, a las sugerencias, a esos temas que ustedes quieren que nosotros tratemos en nuestro podcast. Los saludamos y nos despedimos desde Café Coloquio. Hasta pronto. Mauro, hasta pronto y oyentes. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.